Bienvenidos a Nombre en Trámite. Mi nombre es Lucas Ibáñez y hoy venimos por parte de Estudiantes por la Libertad. Preséntense, por favor. Mi nombre es Matías Agudo. Yo soy Abril Ibáñez. Yo soy Iván Urueña. Bueno, el día de hoy tenemos algo muy interesante para debatir. Queremos debatir acerca de los últimos acontecimientos que estuvo ocurriendo en Jujuy, debido a las diversas protestas que se han desatado en contra de la reforma constitucional. Bueno, ¿qué saben al respecto? Quería arrancar el día de hoy conversando primero sobre las protestas. ¿Se han enterado? ¿Qué consideran si justifican la violencia o la represión que han sufrido las diversas personas que han protestado? Bueno, primero que nada, hay que comenzar diciendo que es un tema muy complejo. Es un tema muy difícil porque es como que hay mucha cantidad de reclamos diferentes y relacionados, y son como muchos actores los que están participando, tanto de un lado como del otro, como a favor de la protesta como en contra de la misma. Y tendríamos que analizar punto por punto, va a ser demasiado largo, pero por lo menos tendremos que tener en cuenta al principio eso de que es muy grande y son demasiados los temas que se tocan constantemente sobre este movimiento. No sé qué opinan los demás. Así viendo de una manera muy general, antes de empezar a incurrir bien. Sí, bueno, se habla de la reforma laboral principalmente, pero otro tema que también a mí me parece muy importante es el tema de los docentes. ¿Cómo puede ser que cobren 30.000 pesos de base hasta 100.000 pesos? Hoy en día no alcanza para nada esa cantidad de plata. Entonces, hace una explosión social terrible. Claro, es como que no sé muy bien cuál ha sido el génesis de la protesta. El génesis creo que ha sido particularmente la reforma constitucional, pero ya había un malestar anterior. Y bueno, fue como un dominó. Empezó uno y empezaron a salir todas estas cosas que Jujuy se la venía, no sé si aguantando, pero como muy pendiente, sin que nada explote. Y todo esto explotó al mismo tiempo. Claro. Claro. Para mí es muy complejo porque, por lo mismo que dijiste, hay muchos aspectos a tocar y a considerar. Y hay aspectos en los que para mí por lo menos podría llegar a ser justificable, como lo que dice él. Pero hay otras cosas por la cual no se podría estar de acuerdo con las protestas y la violencia que se está llevando. Por ejemplo, lo de la protección a la propiedad privada. Con lo que respecta a lo que él había mencionado de los docentes, el hecho de que los docentes cobren poco es algo que ocurre en muchas provincias del país y no solo en el sector de los docentes. Debido a la inflación, constantemente se están requiriendo paritarias debido a que los sueldos se van quedando muy atrás por la inflación, y esto es un problema que se ha vuelto recurrente debido justamente a eso, porque la inflación en Argentina es un problema recurrente. Y bueno, antes de tocar el tema de la propiedad privada, quería hablar de cuándo se puede justificar una protesta violenta y cuándo no. O si es que se puede siempre, o si está completamente prohibido independientemente de lo que se pide. Y bueno, mira, si vamos por eso, el país debería estar en una situación parecida con los niveles de inflación que venimos teniendo, creo yo. Creo que estamos muy quedados todos, no solo... estas protestas deberían darse a nivel nacional, no solo en Jujuy. E incluso ahora en la reforma esa que hubo, se modificó el tema de los docentes para que cualquier persona pueda enseñar. Cualquiera puede entrar al sistema sin necesidad de estar recibido, digamos, de docente. Eso es otra protesta fuerte también por la que están peleando los docentes. Igual las protestas de los docentes ya se han llevado en varias partes del país. Más reconocido todo lo que pasó en Chubut. La protesta por los docentes ha perdurado durante muchísimos años e incluso siguen en protesta. Y siguen siendo bastante grandes sus protestas. Claro, simplemente de que en Jujuy la cuestión es como más compleja porque es mucho más precaria, Claro. que en las otras provincias. En Tucumán también tuvimos, no tanto protestas, pero sí muchos paros docentes este año y el año anterior por el mismo motivo. Y creo que todas las provincias están igual, solamente que en Jujuy es cuando los docentes propiamente han salido a la calle. Claro. Y fue medio irónico que las protestas se han intensificado muchísimo más cuando se modificó el artículo 67 para que incluso las protestas sean más pacíficas. Ese es otro tema muy importante porque no solo Jujuy, sino que Salta también
es como que intentan limitar las posibilidades de los manifestantes, las posibilidades de las protestas. Claro. No me acuerdo muy bien, creo que fue con una ley que Salta hizo lo mismo. No estoy muy orientado con el tema, alguno que haya leído mejor el artículo, creo que era el artículo 67. Artículo 67 en Jujuy, en lo que decía era de convivencia pacífica. Claro. Y dentro de esto, en consecuencia, las protestas se veían limitadas. Por ejemplo, ya no se podía ser violentos. Y otra cosa que no permitía era el tema de corte de rutas, que es algo muy habitual, y el corte de calles. Pienso que mi opinión aquí al respecto es que tiene un buen punto. Tiene un Sí. buen punto debido a que los derechos no pueden contradecirse entre sí. Y todos nosotros tenemos un derecho a la libre circulación. Y justamente cuando alguien quiere protestar cortando la ruta, está violentando ese derecho, está yendo en contra de mi derecho de la libre circulación. O sea, te está limitando tu mismo derecho. Exactamente. Sin embargo, esa persona tiene derecho a protestar. El tema es que este tipo de regulaciones es necesaria ya que un derecho no puede estar por arriba del otro. Claro, pero ahí tenemos también la disputa de cuál es el límite y si es que hay un límite para el derecho a la protesta. Y si es que existe ese límite para el derecho de la protesta, si tiene que ser el Estado el que te lo limite. Claro, y acá han puesto una limitación y esto ha producido todavía más quejas por poner una limitación. Y también me llama mucho la atención esto de que haya sido Jujuy y Salta las provincias que hayan comenzado con esta limitación del derecho de la protesta, siendo que son provincias relativamente pacíficas. No digo que son provincias del todo pacíficas, porque no hay provincia argentina que sea pacífica, pero a diferencia como son las movilizaciones en Buenos Aires, como las son en Córdoba, como las fueron en Tucumán, o incluso en Formosa hace 2 años, Salta y Jujuy no tiene un historial de movilizaciones, de protesta muy grande como para que el Estado se ponga en preocupación de ellas. Claro. Justo ahora es cuando empiezan estas reformas. ¿Y cuál piensan que pueden ser otras medidas, otro accionar que pueden tomar para reclamar sus derechos, digamos, si no son los cortes de ruta, o sea, este tipo de acciones que están tomando, que toma la gente? Ahí entramos en un fuerte debate. Por ejemplo, la protesta pacífica tiene sentido cuando el problema no es demasiado grave. Pero ¿qué pasa si es un problema extremadamente serio que ya está incluso cobrándole la vida a una persona? Por ejemplo, un sueldo tan precario, una persona tranquilamente va a tener muchos problemas de salud por no poder alimentarse de la manera correcta. Y eso es un límite que se genera porque si existe la protesta pacífica, pero cuando las cosas son demasiado serias, es normal que la gente quiera tumbar el gobierno tranquilamente. Es que eso discutíamos mucho en un tiempo acá en Tucumán, porque Tucumán es una provincia que tiene movilizaciones a cada rato. La casa de gobierno está cortada a la calle casi todos los días. No digo Claro. todos los días, pero de los 7 días de la semana, por lo menos 4 de 5 está cortada esa calle. ¿Cuál es, repitiendo la pregunta que yo hice anteriormente, cuál es el límite al derecho de la protesta? ¿Y por qué debería haber un límite? O principalmente, ¿cuándo es aceptable que una protesta pacífica se pase a una protesta más violenta? Ahí creo que sería la cuestión. Y creo que vos respondiste un poco el tema cuando la calidad de vida baja tanto que corre peligro la propia vida. Creo que ahí ya es cuando se puede accionar contra de una forma mucho más activa. No tanto Porque- pacífica. Claro, no tanto pacífica, porque hay que ser sincero. Las protestas pacíficas son simplemente simbólicas en el mayor de la mayoría de los casos. Si bien muestran una opinión mayoritaria de la gente, etcétera, etcétera, en el sentido práctico no logran llegar a su objetivo, a menos que la gente los tome en cuenta. Pero si desde arriba ni siquiera los toman en cuenta, por más que sea una protesta pacífica con miles de personas, si la burocracia no se mueve en favor de ellos, no lo van a hacer. Claro, otro problema es el tema de cómo haces una protesta si no podés cortar las calles. ¿Dónde podés aglomerar gente? Sería una protesta en la vereda. En la vereda no entran casi personas. Podría ser en las plazas. Podría ser en las plazas, que también dependería de la cantidad de gente. Por ejemplo, la protesta que hubo con el repudio al presidente cuando quiso expropiar Vicentín
no entraba esa cantidad de gente en una plaza. Eran miles de personas. Creo que la cuestión no está tanto en que si es cortar la calle o no cortar la calle, sino de cuáles son las acciones que se tienen que llevar a cabo para que una protesta tenga algún efecto. Claro. Bueno, la gente de Jujuy, los mismos protestantes, dice que ellos iban a hacer manifestaciones tranquilas, pero que había policías encubiertos de civiles que eran los que incitaban que llegue a ese nivel de violencia. Eso es lo que decía la gente. También se hablaba mucho más de que iba gente de Buenos Aires, que de diferentes partidos a generar este revuelo de diferentes partidos opositores al gobierno actual. Claro. Todo eso se estaba hablando, no sé qué tan cierto será, pero todo eso se estaba difundiendo en las redes. Es cierto de que sí ha habido mucho apoyo a nivel nacional para ambos lados. Y sí, mucha gente se ha movilizado para Jujuy, principalmente para apoyar las movilizaciones. Ahí tocaste un tema muy importante que es la cuestión política de todo esto. Porque ¿cómo reacciona la gente que está a favor o en contra del partido de gobernante de Jujuy? Que no me acuerdo cómo Morales. se llama. Gerardo Morales. De Morales. Gerardo Morales. Ahí es un punto mucho más conflictivo y polémico, porque intentemos recordar un poco qué significa Morales para la política nacional. Morales es el presidente del Partido Radical y es el segundo de Larreta, según tengo Sí, entendido. es el Claro. Vice de la vicepresidente red. que va con la reta. Claro, que va en la fórmula. Ahora, bajar o que hacer quedar mal al gobierno de Jujuy, gobernado por un radical, es un peso político muy importante ahora en este tiempo que estamos en elecciones. Y eso también tiene mucho que ver con todas las movilizaciones que han habido y todos los apoyos o desencantos que han habido en el resto de la política nacional. Se podría decir entonces que es una estrategia social para como afectar la opinión pública del partido. No sé si una estrategia sí es, pero obviamente esto ha sido un desencadenante. Yo creo de que es muchas una cosas. prueba, es como están viendo si pueden implementar esto a nivel nacional en un futuro. Yo creo que por ahí va la mano. Están probando en Jujuy si pueden implementarlo a nivel nacional, esto con las protestas y todo esto que van a existir en un futuro al paso en el que vamos. El tema de si es o no una estrategia política es meternos ya en un terreno medio nosotros aquí ponernos a teorizar al respecto. Sin embargo, tiene mucho sentido y encajaría perfectamente en esto porque los problemas que hubo y habrá en Jujuy siempre han estado. Sin embargo, es mucha casualidad que en este periodo, justo antes de las elecciones, se estén desatando de manera tan violenta todo este tipo de protestas. Sin embargo, creo que ni es blanco ni negro. Pienso de que ni es meramente los problemas generados, ni es puramente una estrategia. Creo que Es de ambos. ha sido un poquito de ambos. Se han desatado estos problemas y esta gente aprovechó para echar un poco de nafta al fuego y se ha encendido un poco más. Claro. A ver, yo le quiero preguntar algo. ¿Qué opinan ustedes de que este tema no se le da mucha difusión en los medios públicos? O sea, no se ve realmente. Nosotros, si investigamos esto, lo vemos es por las redes sociales, por YouTube, por influencers. Pero en la televisión pública, en los canales, no se ve esto de lo que está pasando. Claro. Eso mismo que dijiste, lo he visto en algunos medios de comunicación y en otros no. Porque todos sabemos que los medios de comunicación, objetivo no lo son. Y siempre intentan ver bien o mal a X político de turno. Depende del tamaño del sobre, de lo que hablen, básicamente. Y bueno, hubo algunos medios de comunicación que sí han cubierto bastante del hecho y hasta lo intentaban escandalizar aún más, mientras que hubo otros que dieron la espalda completamente y no O lo minimizaban. o lo minimizaban, justamente. ¿Han podido ver este fenómeno Sí. ustedes? Sí, en definitiva. Yo no tenía idea de esto hasta que me apareció literalmente en una red social. ¿Ustedes lo podrían llegar a considerar que también es una estrategia política? Por Como supuesto. Es que hoy en día todo es una estrategia política. Y los medios son... manejados políticamente. Claro, son manejados políticamente como en uno u otro partido. Por eso, dependiendo del medio, te lo va a mostrar o no te lo va a mostrar. Claro. O te lo Dependiendo- muestra de una manera u de otra. te lo Una muestra de perspectiva manera o de u otra perspectiva. Eso podemos hacer el paralelismo cuando fueron las movilizaciones masivas en Formosa, que también fue una protesta muy grande.
Solamente que, bueno, tengamos en cuenta que Formosa es del partido contrario, es Claro. gobernado por el partido contrario. Y también había medios que sí te lo mostraban y medios que no. Claro. Interesante todo lo que se está hablando. Bueno, otro tema de lo que queríamos contar era intentar analizar esta reforma, por qué es que dio tanto escándalo. Viéndolo artículo por artículo, lo que más intentaban cuestionar, bueno, el artículo número 67, que era justamente el de la protesta, ya lo hemos debatido un poco, y hay otros dos que se han quejado bastante a la hora de hacer todo este tipo de protestas, que son el 36 y 50, los tengo aquí anotados, tengo el machete, los cuales hacen referencia a los derechos de propiedad privada y a la jurisdicción que tiene el Estado a la hora de decir cuáles o no son terrenos fiscales o si los reconoce o no como propiedades comunitarias. Y la gente que se quejaba mayormente de esto eran movimientos aborígenes y decían que habilitaban la privatización de las tierras y permitía la explotación de los recursos naturales. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, obviamente ese es un tema en el que no estamos muy orientados. El tema de la propiedad privada o la propiedad comunal o la propiedad colectiva es algo que recién está comenzando en Argentina. Recién ponele que unos 10 años, tal vez 15 años, que se está llegando a implementar. Y es un reclamo recurrente por parte de los pueblos originarios, la posesión comunal en vez de la posesión privada de la tierra. Y por supuesto la explotación también de los recursos naturales dentro de esa tierra. O si la explotación o no de los recursos, bueno, es un tema mucho más grande y mucho más complejo. Como dije, en Jujuy y en Salta, ser las provincias que tienen mucha más densidad y que están mucho más desarrollados todo lo que sería el tema de los pueblos originarios, le interesa mucho ese tema. Y principalmente en Jujuy y en Salta hay toda una cuestión con los recursos naturales actualmente que se están explotando. Principalmente, y lo voy a mencionar ahora, es el tema del litio. Porque es algo muy importante de las cosas que están ocurriendo acá en el norte. La explotación del litio, así como de muchos recursos naturales, están en la mayoría de los casos en territorios reclamados por las poblaciones originarias. Y su explotación, por quién, o los permisos, por quién, y al mismo tiempo la posesión de esa tierra y de esos recursos es un tema mucho más controversial y mucho más difícil, por así decirlo, que Argentina recién lo está intentando comprender, recién lo está intentando agarrar. Hay otros países, por supuesto, que ya avanzaron mucho más en estos temas. Claro. Pero la cuestión jurídica de la posesión de las tierras, la posesión de los recursos naturales de esas tierras, así como sus derechos de explotación, es otro polvorín. O sea, es cuestionable. Es cuestionable por todos lados. Claro. Claro, porque ¿de qué sirve tener recursos naturales si no lo utilizamos? Por ejemplo, tenemos tanto litio, somos un país repleto de recursos naturales y somos un país pobre. Tenemos que hacer uso de nuestros recursos naturales. Sin embargo, necesitamos encontrar los medios necesarios para que a la hora de nosotros poder explotar nuestros recursos no se vean perjudicadas este tipo de comunidades. O también llegar a negociaciones, un punto intermedio. Por ejemplo, escuchaba de otras personas de la misma Jujuy que a la hora de instalarse una empresa, la misma gente se podía relacionar con estas empresas que se instalaban y brindarles servicios. Y de esa manera se ven beneficiados ambos agentes. Bueno, ahí sí están negociando con ellos. Hay muchos pueblos que han accedido, han llegado a una negociación, pero hay otros pueblos con los que no. Ahí está el problema. Y ahora ustedes me hablan de esto de las empresas que se instalan, pero ¿qué sentido tiene si todos nuestros recursos se los llevan a otros países y nos dejan rentabilidades mínimas? ¿Cuánto? ¿1%? 1,5% son lo que pagan las empresas por las ganancias del litio, cuando en otros países como Chile pagan el 40%. No tiene sentido. Nosotros deberíamos explotar nuestros propios recursos. Si vos a esos pueblos originarios decís, te vamos a dar esto, cierto tipo de ganancias, yo creo que sería más accesible, pero que se vengan a sentar acá los chinos, los yanquis y se lleven todas nuestras ganancias, todos nuestros recursos, eso me parece que es muy cuestionable. Claro. Oye, en la geopolítica internacional el litio es un recurso estratégico. No sé si saben que el litio se utiliza para la fabricación de baterías.
de Y no diferentes solamente. elementos tecnológicos. Claro, pero principalmente está el tema de las baterías porque está habiendo, después de mucha disputa, una una transición hacia los vehículos eléctricos. Que está, bueno, mucho Tesla, están los chinos también con la otra, otra marca que no me acuerdo cómo se llama, haciendo millones y millones de autos eléctricos y necesitan el litio. Claro. Y el país que más fácil tiene para extraer litio es Argentina, que Claro. más rápido se lo puede extraer porque creo que, no sé si es el único, pero si no uno de los únicos que tiene la facilidad de que el litio está en la superficie, porque está en los salares. Así que es obvio que las empresas quieren venirse para acá. Pero hay muy argentino de tener esa oportunidad para explotarlo, pero al final no lo hacemos y se terminan llevando las cosas. Claro. De que no tenemos la infraestructura nosotros para extraer el litio. No Claro. tenemos la tecnología ni las empresas para crear todas las tecnologías. Para utilizarlo Para como utilizarlo. se debe. Claro, Para utilizarlo. para explotarlo nosotros mismos, como habías mencionado. Incluso, Bueno, pero se podría hacer unos acuerdos Mejores. con más ganancias. Claro. Sí, la cuestión ahí está. Y creo que es toda la cuestión con respecto a la minería argentina. Porque Argentina en todos los ámbitos, no solamente en el litio, no tiene ni la tecnología, ni la capacidad, ni el conocimiento científico para explotar sus propios recursos naturales. claro, Es necesario la exportación. la exportación para tener algún tipo de ganancia, pero ¿cuál es el límite, digamos? ¿Cuáles son el contexto con el que tenemos que aceptar esa exportación? Yo creo que el gobierno debería invertir en eso. No solo abrir, venga, llévese todos los recursos. Podría empezar a invertir en ese tipo de cosas. Es necesario. Pienso que la mejor manera en la que se puede explotar de esa manera es con el privado. O sea, no el mismo Estado fundarse su empresa y extraerlo, porque las empresas nacionales muchas veces han demostrado fracasar y en la economía han demostrado ser mucho Menos eficaces. más eficaces a la hora de controlar sus recursos los privados. Sin embargo, el país, y si es responsable del gobierno, no genera las condiciones para que nazcan estos Eso privados. es lo que voy. No que el gobierno se encargue, sino que fomente que las empresas inviertan en eso, que se desarrollen, que no los maten a impuestos. Bueno, ya sabemos todo lo Y Sí, que que se todo pueda sacar un mayor beneficio al que tenemos al comercializar con las empresas. Claro, ahí tenemos que encontrar un punto medio, porque tenemos las dos, como los dos extremos. Uno, no controlar nada y dejar que las empresas internacionales se lleven el litio. Y otro sería, como hicieron Bolivia y México, nacionalizar el recurso y que solamente una empresa estatal lo puede explotar, cosa que tenemos muchas malas experiencias en Argentina con nacionalizar los recursos. Creo que encontrar ese punto medio, al estilo como lo está haciendo Chile, sería lo importante. Claro, el punto medio, no sé, digamos un terreno fiscal. Se encarga el gobierno, le pone un precio y al mejor postor. Claro. No sé si estaría bien dicho el mejor postor, pero se entiende el punto. Ok, hemos abarcado un lado sobre la protesta, que vendría a ser la forma en la que se violentan los protestantes. Pero también estaría bueno poder abarcarlo desde el otro lado. ¿Qué es lo que sucede a la hora de que ocurre la represión cuando son las fuerzas del Estado quienes reprimen a los protestantes? ¿Y cuándo se puede decir que está correcto que, entre comillas, repriman, cuándo no, etcétera? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, es otro tema polémico. Para mí, la represión es injustificada. Porque si la protesta comenzó siendo pacífica, la represión o la acción violenta por parte de las fuerzas de seguridad es completamente injustificada. Claro. Yo creo que por ahí sí es necesario, pero depende del tipo de protesta. Si es una protesta tranquila, pacífica, no. Para mí depende de la situación y qué es lo que están haciendo los protestantes. Por ejemplo, muchos protestantes llegan al límite de ponerse a incendiar cosas. Y yo siento que en ese sentido sí necesitan un límite y sí necesitan de alguien que, por así decirlo, los saque de ese lugar y no incendien todo, más o menos. Como los piqueteros que prenden goma y Claro. llenan de humo todo. Claro. Otra manera en la que se llaman son las fuerzas del orden. Es justamente están para eso, buscar el orden. Sin embargo, me parece muy triste cuando se los utiliza, porque son personas como nosotros que al fin y al cabo únicamente están cumpliendo su trabajo
y de acuerdo a lo que vaya sucediendo en el entorno político, se ven envueltos en todas estas situaciones y ellos son los que terminan bombardeados a pedrazos. No son los políticos, nadie le tiró una sola piedra a Gerardo Morales, fue a los policías que estaban trabajando ahí. Claro. ¿Qué opinan al respecto de que la gente como que Se le tira encima a se ellos, digamos. descarga contra la policía? Y hay algunos policías que les gusta, buscan eso. Sí, justamente hoy vi un video de una policía que estaba tratando mal a la gente, sin sentido, sin motivos. Hay otros que sí, están ahí porque es su trabajo, pero hay algunos que disfrutan eso. Y hay algunos protestantes que también disfrutan de eso. Disfrutan haciendo daño, por así decirlo. El problema sería la radicalización de ambas partes. Hay muchas movilizaciones que terminan dañando propiedad privada, o sea, casas, negocios de gente que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, cuando una movilización se mueve en contra de los, podríamos decir, de los edificios gubernamentales, puede ser un tanto justificada, Claro. principalmente si por ahí se encuentran los causantes de la situación. Claro. Ahora, cuando esto se radicaliza y va hacia otros lugares, como fue el caso de Tucumán, hace varios años, casi 8 años, si no mal me acuerdo, que fue cuando se acuartelaron los policías. Hubo movilizaciones, saqueos de todo tipo y daños y hasta incluso muertes de la propia gente. Claro. Y no había nadie, si no hubiera accionado gendarmería, no se hubiera controlado la situación. Claro. O sea, acordamos que es necesaria que haya esta El represión. Claro, Sí. es necesario un orden. Es necesario un límite, Un pero en límite. este caso, ¿es justificado para Jujuy? Depende de las protestas porque hubo varias protestas y de toda clase. Por ejemplo, hubo una en la que, vuelvo a tocar el tema de los incendios, se pusieron a incendiar ahí una institución y llegaron los gendarmes y les empezaron a tirar con balas de goma. Por los videos que yo estaba viendo, la policía necesitaba ayuda de tantas piedras que le estaban arrojando. Sin embargo, luego se hablaba de represión. Yo lo vi al revés. De que estaban tirando los gases lacrimógenos. A ver, el gas lacrimógeno es no letal y es la herramienta utilizada para estos casos. Cuando la gente se pone demasiado violenta, evidentemente tienen que tomar medidas. Y pienso que etiquetarlo de represión No es injusto. lo indicado. Pero las balas de goma sí que hacen mucho daño. Sí, en ese caso sí hay En varios ese caso, heridos. sí. No me acuerdo que 150, 160 había visto el último dato de heridos por Balas de goma. Claro, por balas de goma, por la represión en general. Y otro tema son los presos, los protestantes que terminaron presos. Hay muchos que ya, es cierto que en el momento de que estamos grabando este podcast, este capítulo, la mayoría ya han sido liberados. Hay otros que no. ¿Qué es lo que opinan al respecto? A ver, si tienen pruebas de cuál fue su accionar dentro de la protesta y han cometido delito, me parece perfectamente que paguen por esos delitos. A mí también. Y yo también pensaría que se aplique igual para gendarmería. Gendarmería, Que hacen policía uso excesivo municipal, de la Policía, fuerza. cualquier La fuerza del fuerza. orden. Para mí hay que encontrar un equilibrio en el que la ley se aplique a ambos bandos. Porque habitualmente siempre el puesto de la policía, gendarmería, tiene más inmunidad que los protestantes. Por supuesto, digamos, hay un protestante que está ahí parado, a lo sumo está gritando, o está con un cartel, no puede llegar un gendarme y meterle con la cachiporra en la cabeza. Claro. En ese con el ca- chipote chillón. en Yo ese quería comentarles algo, Sí. porque el gobernador Morales hablaba con los municipales de diferentes municipios para que los vayan a apoyar a él en sus causas. Y hay un municipio, no me recuerdo ahora el nombre, en que todos los municipales no cobraban su sueldo. Ya había pasado un tiempo de su día de cobro y no cobraban, y esa gente se estaba manifestando porque ¿cómo puede ser? La gente necesita eso. ¿Cómo por estar en contra no van a recibir su sueldo? Este tipo de apretes políticos, la verdad que es lamentable. Por supuesto, ocurre en todos lados y la verdad que es muy triste cómo decae la democracia, porque esto termina afectando los cimientos de una sociedad que es la democracia, porque uno no puede expresarse libremente el apoyo o el desagrado que tenga hacia cierto político, sobre todo si es del sector público, porque se ve embebido en este tipo de problemas, que tu jefe
en ese caso podríamos decirle que es el jefe mayor, al finalmente termina tomando medidas como no pagarle, es totalmente injusto. Bueno, Claro. acá Y- justamente tengo un mensaje que le mandaron a la gente de la municipalidad para que se sume a las protestas, al apoyo a Gerardo Morales, perdón, y le decía que se juntan mañana a las 8 en la sede de los radicales y que lleven cosas para hacer ruido, carteles, que diga Morales el futuro, Unión, Paz y Trabajo, Jujuy junto a Morales, y incluso se le ofrecía 10.000 pesos por ir a apoyarlo. Entonces, no tiene sentido. No hay plata para pagarle a los profesores, a los maestros, pero hay plata para usarlo de esta manera. Claro, Eh, ese eh, es otro gran dilema, como las ocupar un puesto público es una especie de arma de doble filo. Las crisis políticas te pueden venir en contra. No importa tanto cuál sea tu opinión, si sos un empleado público, estás siempre cooptado por las acciones de tu empleador. En este Claro. caso, algún político, el político de turno. También hay otro dilema referido a esto. Si es verdad que a veces se da, por ejemplo, en esta situación, que les pagan a personas por ir a apoyar a Morales, pero a veces sucede al revés. Por ejemplo, en el tema de los docentes, a veces los docentes dejan de trabajar en el aula y incluso ganan mucho más por protestar y por hacer desastre. Y esto a veces sí causa muchos problemas, como la analfabetización que hay en las escuelas. Por ejemplo, realmente en Jujuy esto recién está iniciando, pero esto se vio muchísimo en Chubut. Hay una analfabetización muy alta por esta situación y la gran mayoría de los docentes incluso les beneficiaba más en que les pague el gremio por protestar, porque ganaban mucho más de lo que podían ganar en el aula. No sé qué opinan ustedes de esto. Y para mí ya eso rompe completamente lo que es la idea de la protesta, de la movilización. Porque al fin y al cabo, vos te estás movilizando ¿por qué? Vos estás saliendo de la calle ¿por qué? Para defender un ideal, una idea, un proyecto, porque estás en contra de algo, o te estás movilizando porque necesitas esa plata. Claro. Y eso ocurre obviamente de ambos lados, sea oficialista, sea opositor. Y es un gran problema acá en Argentina porque no solamente se vio en Jujuy, ahora en Jujuy por supuesto se está viendo mucho, pero en todas las provincias esta gente que por obligación, simplemente o porque es empleado público, o porque está en tal cooperativo, o incluso porque cobra algún plan social y no quieren que se lo quiten, que son obligados a movilizarse. Bueno, Claro. por supuesto en la cuestión económica, si son personas de bajos recursos, muy empobrecidas, que necesitan la plata, pues entonces le ofrecen, te doy 10.000, te doy 20.000, pero vení tal día a protestar. Hasta incluso hay casos en el que les toman asistencias y van o no van, y si no van, se tienen que comer las consecuencias posteriormente. Y eso va completamente en contra de lo que sería una verdadera movilización. Claro. Porque la gente que está ahí, en muchos casos, y se vio en otras protestas, No sabe por qué está no ahí. sabe por No qué sabe está ahí. por qué está ahí. Está ahí simplemente. Y eso lamentablemente en Tucumán también se ve mucho. Muchas de las movilizaciones que hay en San Miguel de Tucumán principalmente, son movidos por agrupaciones políticas, bueno, que depende de la agrupación política de qué contexto tenga, que la gente de los barrios o de los pueblos son movilizadas precisamente por eso, porque tienen los planes sociales, o porque siguen a tal persona, o porque siguen a tal otra, o porque intentan conseguir algún apoyo para tal candidato, para tal otro, y si no lo hacen, pues lamentablemente se empiezan a quedar atrás, Claro. y obviamente a quitarles beneficios, o en vez de decir quitarles beneficios, a tener consecuencias. ¿Puedo repetir algo que dije en el primer capítulo del podcast? Sí, En decirlo. una conversación. ¿Notan algún factor común en todo esto? El Estado es el problema. El Estado es el problema. El Siempre El es Estado Estado. es el problema. A ver, eso que vos mencionaste de que obtienen plata pero a los docentes no se le pagan, es una consecuencia del gran poder que tiene el Estado a la hora de administrar los recursos. O sea que tiene mucho poder, más poder del que debería. Claro, y utiliza los mismos recursos de mala manera. Y otro problema que tiene... Ahí está muy puntual eso, porque hay plata para pagarle a los que se movilizan, pero no a la gente que trabaja, que es lo que Exactamente. acá remarcaba.
Y a ver, tampoco no hay que ser tan anarquista. ¿En qué sentido el Estado es el problema? El Estado es el problema, lo digo en el sentido de que todo esto ocurre por una mala administración, administración. de los recursos. Todo Claro. ocurre por una mala administración de los recursos que vienen del Estado. Hay mucho, a ver, hemos hablado de los docentes. Son los docentes de las escuelas públicas, justamente que tienen este problema con los salarios. Y es justamente porque el Estado tiene tanto gasto que no sabe abastecerlo. Y también, por otro lado, genera la inflación que genera también la falta de los recursos porque se quedan cortos detrás de la inflación. Siempre suele recaer en el Estado la mala administración de los recursos. Y me parece muy triste cómo la mayoría de las conversaciones siempre van a decaer en lo mismo. Claro. Siempre te cae en lo mismo. Y ese otro tema, hoy en día ser un empleado público es estar en Venderle una tu arma ruleta. al diablo. Claro, es tener una ruleta rusa porque Claro. el Estado no tiene plata ya para pagarle a tanta gente o para pagar tanta cantidad de cosas. Y ser un empleado público es estar en la situación de que hoy te pagan, mañana posiblemente no, o después posiblemente sí, o si te pagan puede ser que no sea sea mínimo o que no sea acorde con la inflación. Por eso es una ruleta rusa, lamentablemente. Claro. También hay una pregunta que yo les tengo de qué opinan. Hemos hablado de distintos aspectos que desató la reforma constitucional, pero no nos hemos planteado realmente si para ustedes el empezar a incitar la reforma constitucional es un progresismo o todo lo contrario. O sea, ¿está bien realmente que haya una reforma constitucional? ¿Estamos a favor de eso o estamos en contra de que incluso se haga en otras provincias? Yo estoy a favor de la reforma constitucional porque tarde o temprano toda constitución termina siendo obsoleta. O sea, los tiempos cambian, la sociedad cambia, nada es estático. No podemos tener constituciones de 30, 40, 50, tal vez más años en diferentes provincias. Para mí sí, hay que constantemente reformar las constituciones, pero el contexto de Jujuy fue muy particular porque una reforma constitucional se la hace después de mucho debate, después de mucha proyección. En cambio en Jujuy fue express, fue casi de un día para el otro. Si bien se la venía hablando desde hace un año más o menos. Creo que en la 2 nueva- semanas la hicieron. Claro, en algo 2 así. semanas. Y un tema importante. Cuando se aprobó la sesión para aprobar la nueva constitución, duró 40 minutos en la legislatura. Tanto legisladores opositores como oficialistas la aceptaron en el momento. Claro. No hubo debate. Pero en este caso sí fue express, pero ¿no creen un poco de cualquier reforma constitucional, por más que no sea discutida, sería cuestionable y desataría esto? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos del problema que lleva toda la organización de bienes y el sector público por el Estado. Pero ¿qué pasa si sí se cuestiona y no es express el cambiar la Constitución para a lo mejor no darle tanta prioridad al sector público? La gran mayoría de las personas, por más que no sea express, también yo creo por lo menos que desataría grandes protestas. Claro, el tema ya sería en contexto de cómo se modificaría la nueva constitución. Para mí una constitución tiene que hacerse después de mucho análisis, de mucho diálogo con todas las partes, no solamente con el sector público, con el sector privado también, porque a todos, por más que el ciudadano común, por más que un poquito no se da cuenta, una constitución le afecta a todo el mundo. Hasta a cualquier individuo le afecta la formación de una constitución. Es básicamente el contexto jurídico en el cual vos estás viviendo. Ahora, para mí sí, siempre va a haber discordia. Es algo... No quiero caer en conceptos marxistas, pero la dialéctica en la sociedad siempre va a existir. Siempre van a haber grupos que se disputan por uno u otro tema, porque la sociedad nunca es homogénea. Entonces siempre Jamás va a haber es- protestas. Siempre, no protestas necesariamente, pero siempre va a haber debate, siempre va a haber discordia, siempre van a haber gente disgustada y gente que no. La cosa es llegar a esos puntos medios con el cual se arman las constituciones. Es que a veces en Argentina no hay un punto medio y las Claro. personas van y protestan. Y ahí vamos al dilema de, ¿estamos a favor de que sucedan estas protestas? Si vamos y modificamos la Constitución, por más que se haya hablado y por más que se haya evaluado, las personas van a protestar. ¿Estamos a favor de este movimiento?
Yo pienso que, repitiendo más o menos lo de él, la protesta siempre se va a dar. Y, bueno, de si está justificado o no, Claro. pienso que independientemente se tiene que dar la protesta, porque justamente es un derecho la protesta y debe darse. No, porque es imposible que estemos de acuerdo todo el tiempo. Siempre tiene que haber un cierto conflicto, porque si no las cosas no se terminan debatiendo y no van a alcanzar mejores soluciones para todos los problemas que se vayan desatando. Las constituciones suelen generar tantos problemas porque son los cimientos de una sociedad. La sociedad depende de los derechos y todo lo que se establezca en la constitución. Y también me parece un problema que se vaya moviendo demasiado rápido, debido a que si un gobierno de turno le es tan fácil manipular la constitución, puede hacerlo a su favor. Y de maneras como la que se puede terminar perpetuando en el poder, tocando la parte electoral, o en este caso, como se quejaban la gente, pueden terminar aprovechando recursos económicos y tocando cosas como los derechos de propiedad privada. Eso es lo que decían ellos. No sé si... No estoy ni a favor ni en contra de lo que sucede. Ahora, la cuestión es, siempre van a haber protestas, siempre va a haber conflicto. El conflicto dentro de todo es necesario. Porque bueno, obviamente ahí es en donde se ven propiamente las caras de todos los aspectos sociales, de todos los grupos sociales. Ahora, la protesta es cierto que siempre se va a dar, no importa cómo se haga. Pero, ¿Hay La límites prote- para hacer esas protestas? sí, yo creo Sí. que sí. Y creo que lo habíamos tocado recién. ¿Vale la pena aceptar una protesta cuando todos los que están ahí ni siquiera saben por qué están ahí? ¿Vale la pena que un grupito pequeño de personas que sean los mayores movilizadores por una cuestión de precariedad del resto de la población, el darle plata, traigan gente simplemente para que meter presión para poner en la constitución aspectos que les competen más a ellos que a toda la gente que ha movilizado? No sé si se entiende mi punto. Sí, lo Claro. entiendo. Y Esos son para mí, sí, volviendo a tocar el tema del inicio del podcast, que fue la limitación o no del derecho de la protesta, para mí, ahí debería ser la limitación. Para mí debería ser ilegal eso. Claro. El llevar a gente, el trasladarla obligatoriamente para que proteste por algo que no conoce. O meramente el tener que pagarles por estar ahí, por estar cortando una calle, por estar haciendo algo. Ahí sí debería haber un límite. Claro. O sea, ya estaríamos hablando de una reforma constitucional para que eso ya sea cambiado y ya no sea legal. no necesariamente tiene que ser a través de la constitución No todo el necesariamente tiempo. tiene que ser a través exacto, solamente que en el contexto que es la limitación de la protesta sí se hizo bajo una Sí, bajo a una partir de reforma la constitucional, pero no es necesario. O sea, para mí eso debería ser ilegal. Debería ser ilegal el darte plata Para mí es que un vayas a delito porque movilizar. Claro. están usando recursos del Estado, lo están mal usando, lo están malgastando. Aunque no sea un recurso del Estado, digamos, yo soy un empresario, también debería ser ilegal porque va... ¿Por qué? Yo no creo que sea ilegal. Si yo te digo, yo te pago esto para que vos me apoyes en esto, ¿por qué Tal vez no, mal? Si es tal tu vez no plata, puede es tu tiempo. ser Está bueno. solo apoyar. Por ejemplo, esto no solo se da en cuestiones del Estado y habitantes. Por ejemplo, si vamos a empresas, grandes empresas, ¿a ustedes les parece bien el tener el derecho, por así decirlo, de pagarle a personas para tirar abajo la otra empresa a beneficio propio? Porque esto es algo que se ve realmente en todos los aspectos y es algo, por ejemplo, que estudia muchísimo la psicología social, que es un aspecto en el que se ve en todos lados, no solo con el tema del dinero, sino es como una actitud ya del ser humano, de, por ejemplo, de que él tenga una postura, yo tener una postura y yo intentar convencerlo a él para que lo tire abajo a él y yo tener un empoderamiento. Son estrategias. Pero ahí volvemos a la cuestión laboral. O sea, también hay que tener en cuenta, bajo un contexto más privado, el tema del empleado. ¿A vos por qué te pagan? ¿Por trabajar en esa empresa o por protestar frente a la otra? Eso es un tema muy importante que también el individuo tiene que un poquito conocer con quién está trabajando, qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Es cierto que lamentablemente el trabajo en negro es muy recurrente en Argentina, meramente porque el trabajo en blanco es inviable. Y hay mucho patronaje todavía. O sea, gente que se moviliza no tanto con plata del Estado, sino con plata en general, porque necesita ese ingreso. Y ahí depende, lo pueden utilizar para cualquier cosa.
siempre y cuando Yo tenga le la quiero plata para preguntar a hacerlo. Lucas, ¿por qué vos decís que no sería legal que, por ejemplo, si yo le quiero pagar a ella para que se movilice en algo con mi dinero, ¿por qué sería ilegal? Yo te digo el porqué, por las consecuencias. Porque vos lo que estás haciendo ahí es comprar una voluntad. Y esa voluntad vos la estás utilizando tu ventaja monetaria para equilibrar, para sacar ventaja dentro de un debate, que en este caso algo como un derecho, me parece que no es una cuestión de plata. Por ejemplo, la compra de voluntades, no lo hablemos solo de una protesta, digamos, compra de voluntades para una elección. Yo no puedo venir con mi plata y decir, votame a cambio de mi plata. No, porque Pero es el- algo que ya se hace. es algo que se hace y está Pero en está contra. bien que se haga, es que ese es el cuestionamiento. Somos libres, si vos querés recibir esa plata y apoyar eso, no sé, no, a mí no me parece que sería algo ilegal. A Es mí que estás me parece que aprovechando un empieza a ser beneficio propio. ilegal cuando se usan recursos públicos, recursos del Estado. A mí me parece que ahí ya llega a ser ilegal. Pero yo creo que cada uno es dueño de hacer lo que quiera con su plata, con su voluntad y con su tiempo. Una Esa especie es de populismo mi privado. perspectiva. Esa es mi perspectiva. Está bueno, nunca había escuchado eso. ¿Qué pasa cuando la plata para movilizar a la gente sale desde un privado y no desde un público? Es un tema, la verdad es que tendría que pensarlo bastante, pero es un tema interesante para Y es para un tema que filosofar. se ve muchísimo más en las empresas más grandes. Es algo que se ve muchísimo. Por ejemplo, muchas empresas, no solo de pagarle a personas para que se movilicen en protestas, sino se les paga a los medios. Es algo que ya hemos visto y se ve en todos lados. Se le paga a los medios para, ya lo habíamos mencionado, para que den noticias de acuerdo a la perspectiva de cada uno. La coima. Ok, bueno, quizá me radicalicé mucho al decir que fuera ilegal, pero sin duda es antiético. Bueno, quizás no esté bien visto, sí, éticamente, pero para mí no está mal, digamos. O tal vez haya un límite en eso, que como dice él, que no es lo mismo a través del Estado o pagar porque te voten a vos, no es lo mismo que entre empresas. Tal vez poner un punto medio. Ok, bueno, ¿tienen algo Es para que decir? en ese contexto creo que podemos salvar un poco lo que dijo Matías, de que si yo tengo la plata y vos estás de acuerdo, nadie se debería poner en medio. Claro. El problema sería cuando el otro está en una situación de precariedad y no tiene opción. Ahí ya sería el conflicto. ¿Es aceptable que ocurra eso? Además, este aprovechamiento, por ejemplo, vuelvo a la selección, digamos, vos sos precario, te doy 3.000 pesos para que me apoyes, con plata de mi privado, y luego yo asumo al poder y todas las cosas que yo tenía planificado eran a favor de mi beneficio propio, y a través de la compra de tu voluntad, la cual no es ilegal en ese caso porque está permitida, yo llego al poder o hago que las cosas se cumplan a favor de mis deseos personales y vos has perdido completamente tu voluntad. O sea, vos has tenido la libertad de obtener esa plata, pero has perdido la libertad de pensamiento. Sí, pero lo has aceptado desde un comienzo. Estás vendiendo tu libertad de pensamiento, tu libertad de opinión. Sí, pero esa persona está aceptando Y desde un también, comienzo. y eso también tiene mucho que ver con el populismo y nuestra postura con respecto al populismo de, por ejemplo, ir y comprar a las personas, aprovechar del poco conocimiento de las personas a través del dinero y así llevarlos a donde uno quiera. Realmente es la estrategia que más se ve en Argentina. La cuestión está es si está bien eso, digamos, aprovecharse del desconocimiento de la otra persona o no solo el desconocimiento, sino el poder del dinero para beneficio propio. Hemos tocado un tema muy interesante. Ahí tocaste uno que me gustó, que es el tema de la educación. Porque si el problema partimos del desconocimiento de la gente o la ignorancia de la gente, entonces un problema ya de educación, de que no saben si lo que están haciendo está bien o está mal, o si tiene consecuencias o no. Porque hay que ser sincero, aquí se da mucha plata por los votos en Argentina en general. En Tucumán particularmente mucho, es demasiado. Sí. Y la gente, muchos sí se cuestionan, pero la gran mayoría no, directamente van y votan sin saber, sin tener un mínimo de educación política de que si eso está bien, si está mal, o si a quien están votando sin ni siquiera conocerlo. Y ahí hay un problema más de educación, no de ética, si está bien, si lo hacen o no. Porque si la gente sabe lo que está pasando, No pasaría. no pasaría. Me gusta la conclusión a la que he llegado. Ok, el día de hoy hemos llegado a una serie de conclusiones y otras
que han quedado debates abiertos que quedan a la interpretación del público. Estaría bueno que dejen en los comentarios de los diferentes videos qué opinan al respecto de las cosas que se han expuesto hoy. Bueno, me parece que ha sido una jornada muy interesante. Bueno, les dejo que se despidan. Chao. Hasta la Bueno, próxima. gracias por vernos. Lo esperamos en próximos capítulos. Hasta la próxima. Chao.